El mismo día que mi médico me informó que tenía una úlcera que requería cirugía, volví a casa y le pedí el divorcio a Clara. Estaba de pie junto a su escritorio en el estudio y levantó la vista de sus papeles, enarcando una ceja perfectamente delineada. «¿Es porque fui a la cena de cumpleaños de mi asistente la otra noche?», preguntó con voz tranquila, casi clínica. Simplemente asentí. «Sí», dije, aunque ambos sabíamos que se trataba de mucho más que una simple cena. Ella no insistió. En cambio, dejó escapar un suspiro silencioso, tomó el acuerdo de divorcio que le ofrecí y firmó en la línea punteada sin vacilación perceptible. «Debo advertirte», dijo, tapando el bolígrafo y colocándolo cuidadosamente junto al documento firmado. «No consideraré volver a estar juntos hasta dentro de al menos 3 meses. Así que, por favor, no vengas a mí en una semana, llorando y rogándome que vuelva contigo». Después de 7 años juntos, era plenamente consciente de que 3 meses era el tiempo máximo que había logrado guardar rencor durante una de nuestras discusiones. Estaba completamente segura de que yo, quien siempre parecía depender de su fuerza emocional, sería incapaz de funcionar sin ella. Lo que no sabía era que mis planes ya estaban en marcha. Ya había comprado una casita a más de 1000 millas de distancia, en una tranquila ciudad del norte donde el aire era limpio. Mi madre tenía un dicho que repetía a menudo durante su atribulada vida: una mujer desleal es peor que un perro callejero. Esta vez no tenía intención de regresar. Tomé con cuidado los papeles firmados, los metí en una carpeta manila y me disponía a salir de la habitación. Fue entonces cuando Clara volvió a hablar, con la voz serena. «Te daré una última oportunidad, Ethan. Un matrimonio no es algo con lo que se pueda jugar». Hice una pausa y la miré fijamente. «Hablo en serio», le dije. «Siempre dices que vas en serio», respondió. Una leve sonrisa desdeñosa se dibujó en sus labios mientras negaba lentamente con la cabeza. «Esta vez incluso te has tomado la molestia de encargar la redacción de los papeles. ¿Qué gran gesto planeas para nuestra próxima pelea?». La suave y cálida luz de la lámpara de araña de cristal parecía envolverla, dándole un aspecto majestuoso e intocable. Sus dedos tamborileaban con un ritmo suave sobre la superficie pulida de su escritorio, una imagen de relajada confianza. «No habrá una próxima vez», dije con voz tranquila y serena. Sus dedos se calmaron. Clara parecía a punto de decir algo más, pero en ese preciso instante, un relámpago brillante iluminó el mundo exterior del gran ventanal, seguido de un trueno ensordecedor. Simultáneamente, la pantalla de su teléfono sobre el escritorio se iluminó. El nombre que aparecía era Noah. No pude evitar la mirada sarcástica que cruzó mi rostro, pero Clara simplemente me devolvió la mirada con un encogimiento de hombros indiferente antes de tocar la pantalla para contestar la llamada en el altavoz. En cuanto se estableció la conexión, la voz claramente nasal de un joven llenó la silenciosa habitación. «Señorita Vance, hay una tormenta terrible. Estoy atrapada aquí en la oficina y no puedo conseguir transporte compartido. Hay un trueno tan fuerte que tengo mucho miedo». Clara no respondió de inmediato. En cambio, levantó la vista y me miró directamente, con un desafío silencioso en su mirada. En el pasado, este era el punto en el que habría perdido los estribos, le habría arrebatado el teléfono y lo habría regañado furiosamente antes de prohibirle a Clara que se acercara a él. Pero ahora, allí de pie con nuestro acuerdo de divorcio firmado en mi carpeta, sentí un alivio inesperado y profundo. Tras unos segundos de extraño silencio por nuestra parte, Noah pareció darse cuenta de que algo andaba mal. Preguntó, con voz tímida: ¿está su marido? Antes de que ninguno de los dos pudiera responder, empezó a hablar con un tono apresurado y nervioso: «En realidad, no pretendo llamarle. Con una tormenta tan fuerte, sé que no le conviene venir a buscarme, señorita Vance. Solo esperaba que me dejaras dormir en la oficina ejecutiva esta noche. Si esto está molestando a tu esposo, puedo explicárselo todo. Prometo no dejaré tu habitación hecha un desastre». «Señor, ¿me escucha?», pregunté sin poder evitarlo. Di un paso al frente y tomé el teléfono del escritorio. «Noah, si no me equivoco, tu puesto oficial es asistente ejecutivo, ¿verdad?». El joven al otro lado de la línea pareció sobresaltado por mi voz y balbuceó un suave sí. Continué en un tono suave, casi conversacional. «Entonces, como asistente, cuando te encuentras trabajando hasta tarde y enfrentas un clima extremo, tu primer instinto es llamar a tu jefa y contarle,
con la voz entre lágrimas, lo asustada que estás. No puedes conseguir transporte para volver a casa, y aunque la empresa ofrece una sala de descanso totalmente equipada para empleados, la solución que propones es pedirle permiso para dormir en su oficina privada. ¿Es correcta mi interpretación de la situación? Noah guardó silencio absoluto. Tus habilidades profesionales son muy deficientes y tu sentido de los límites es un completo desastre. ¿Acaso tus padres se olvidaron de enseñarte las más básicas normas de decencia al llamar superior a tu mujer casada a estas horas? Miré el reloj de la pared. Ya eran las 11 de la noche. Solo llevaba 3 meses trabajando en la empresa. Clara siempre había sido famosa por su indulgencia con su personal, así que no había ninguna razón legítima para que trabajara hasta tan tarde. Incluso si realmente no podía llegar a casa, la sala de empleados tenía cómodas camas plegables y artículos de aseo disponibles precisamente por eso, pero lo primero que Noah pensó fue pedir permiso para quedarse en la oficina ejecutiva. Ese pequeño dormitorio privado era un espacio que Clara usaba cuando estaba trabajando en un proyecto importante, y a veces lo compartía con ella. Mis artículos de aseo y mi albornoz seguían en ese armario. Su audacia al sugerir siquiera dormir allí era asombrosa, por no mencionar los innumerables pequeños incidentes que habían ido minando mi paciencia. A pesar de haberme preparado para esta separación, una oleada de ira seguía creciendo en mi pecho. Lo siento mucho, señor. Fue una desconsideración de mi parte. Por favor, no pelees con la señorita Vance por mi culpa. Últimamente ha estado muy ocupada con el trabajo y no se ha sentido bien. La voz de Noah se quebró por la emoción. Lloraba como un niño malhumorado que se sentía ofendido, pero fue lo suficientemente astuto como para no colgar la llamada, dejando que sus irritantes y ahogados sollozos flotaran en el aire entre nosotros. Ya basta, dijo Clara, levantándose bruscamente. Me quitó el teléfono de la mano y rápidamente le dirigió unas palabras tranquilizadoras. Es solo un chico recién graduado. No sabe nada más. ¿Por qué te desahogas con él? Me frunció el ceño, aparentemente completamente ajena a la transparencia de los juegos de Noah. Fue una estratagema tan torpe y obvia. ¿De verdad era tan despistada o, en cierto modo, disfrutaba del dramatismo? La ira ardiente que me había estado revolviendo se disipó de repente, reemplazada por una sensación de total inutilidad. Miré a Clara, a toda la situación, y no sentí más que agotamiento. La lluvia siguió cayendo toda la noche. A la mañana siguiente, lo primero que vi al desbloquear el teléfono fue un mensaje de mi mejor amigo, Mark. Contenía un enlace a una publicación de Instagram. El nombre de usuario era la mano derecha de Clara y se había publicado 1 hora antes. El pie de foto decía, un coche privado en una noche lluviosa y un desayuno energético cuando me siento decaído. ¿Adivinen quién es mi ángel de la guarda? La primera foto era un selfie de Noah, sonriendo desde el asiento trasero de lo que sin duda era nuestro Maybach. La segunda foto lo mostraba sosteniendo un café de Starbucks, levantándolo sutilmente para brindar por Clara, quien se veía trabajando en el fondo borroso. Había un pequeño corazón dibujado a mano en la funda del café. Sentí un bloqueo momentáneo. Clara no había salido de casa en toda la noche. Era evidente que había enviado a nuestro chofer personal a recogerlo. Mi teléfono vibró de nuevo. Mark llamaba. Ethan, ¿quién es este chico guapo? ¿Acaso tiene ganas de morir, fantaseando con tu esposa por todo Internet? ¿Acaso Clara tiene idea de que la están manipulando así? Tienes que despedirlo de inmediato. Todos en la sección de comentarios los están apoyando. Me da asco solo verlo. Navegué a la página de perfil de la cuenta. Solo tenía una docena de publicaciones, pero había conseguido casi 300.000 seguidores. Todo el feed era una documentación cuidadosamente seleccionada de la vida cotidiana de un pequeño asistente torpe y encantador y su poderosa y hermosa jefa, con cada descripción rebosante de coqueteo y romanticismo. Sus seguidores quedaron completamente cautivados, inundando los comentarios con súplicas para que se casaran. Mark seguía despotricando al otro lado de la línea. Este chico es un narrador excepcional. Todos los que conocen a Clara saben que es una reina de hielo que solo se descongela por ti. ¿Desde cuándo se molesta en recordar los problemas de azúcar de una asistente? ¿Y ese reloj de edición limitada que lleva, no es de tu marca favorita? La voz enfadada de Mark se apagó de repente.
Tras una larga y profunda pausa, preguntó en voz baja, Ethan, ¿estás llorando? Tapé el auricular del teléfono y sollocé, intentando recuperar la compostura. No, llovió toda la noche. Creo que solo me estoy resfriando. Mejor no hablemos más de esto. ¿Cuándo regresas a Portland? Quiero irme contigo. Mark guardó silencio un momento antes de volver a hablar. ¿Clara se peleó contigo por ese tipo? No se peleó conmigo, dije, mirando por la ventana el cielo sombrío y nublado. Había pasado toda una noche, pero el cristal seguía manchado de humedad, las gotas persistentes difuminaban el mundo exterior en una acuarela borrosa. Es solo que esta ciudad ha llovido demasiado últimamente. Ya no quiero estar aquí. Anoche, cuando Clara firmó los papeles del divorcio, no dudó ni un segundo. ¿A qué me podía aferrar? Le conté a Mark sobre la úlcera y también sobre la cirugía. Empezó a gritar por teléfono, insistiendo en que tenía que verlo de inmediato. Cuando llegué al restaurante que habíamos acordado, él seguía atascado en el tráfico. Clara y yo éramos clientes habituales de este exclusivo establecimiento, así que todo el personal me reconoció. En cuanto el gerente me vio, me saludó con cariño y comenzó a guiarme con destreza hacia uno de los salones privados. La señorita Vance llegó hace un rato, dijo. Por favor, fíjate. ¿Estuvo Clara aquí? Me detuve, de repente, me pesaban los pies. El sonido de una risa familiar llegaba de la habitación de enfrente. Recuerdo que cada vez que este lugar presentaba un nuevo plato de temporada, Ethan te rogaba que lo trajeras a probarlo. ¿Por qué no lo invitaste hoy? Esa era la voz de Sarah, una de las vicepresidentas de la compañía. Está de mal humor, no le hagas caso, respondió la voz de Clara, tan fría y serena como siempre. Es culpa mía. No debería haber llamado a la señorita Vance tan tarde anoche, después de haber tenido que hacer horas extras. Una voz joven y clara intervino. Noah también estaba allí. ¿Solo por una llamada? Otro vicepresidente chasqueó la lengua en señal de desaprobación. El temperamento de Ethan parece empeorar con cada año que pasa. Clara, no te enojes conmigo por ser tan brusca, pero te persiguió durante tanto tiempo. Ahora que por fin te tiene, no parece apreciarlo. Se pasa el día creando drama. Ethan persiguió a la señorita Vance, intervino Noah de repente, con la voz llena de una alegría que no logró disimular. Siempre supuse. Su tono cambió y dejó escapar un suave suspiro teatral. Ay, la señorita Vance es tan buena con él. Está tan ocupada que ni siquiera tiene tiempo para comer bien, pero aún así se asegura de celebrar cada pequeña festividad con él. Y si algo no sale como él quiere, se enfada muchísimo. De verdad que me rompe el corazón verla tratada así. La sala se quedó en silencio un par de segundos, y luego todos empezaron a bromear y reír. ¿Ves? Tu marido ni siquiera es tan considerado como tu asistente. Bueno, ya sabes cómo son los hombres. Se pasan el día en casa sin nada que hacer y se vuelven demasiado sensibles, no como estos jóvenes que saben cómo mimarte. Un escalofrío me recorrió la espalda al escucharlos hablar. Estas personas eran los colegas más cercanos de Clara, quienes la habían ayudado a construir la empresa desde cero. Cuando todos luchaban por arrancar, usé mis ahorros para comprarles equipo nuevo, les pedí bandejas de fruta durante los calurosos meses de verano y les envié comidas nocturnas a la oficina durante el invierno. Todos me llamaban por mi nombre con mucho cariño por aquel entonces, y esto era lo que decían de mí a mis espaldas. No quería oír ni una palabra más. Me di la vuelta para irme, pero sin querer choqué con un camarero que llevaba una gran bandeja de comida. Soltó un grito de sorpresa al ver cómo la especialidad de mariscos de temporada del restaurante se esparcía por el suelo pulido. Las risas en la sala cesaron de golpe y la puerta se abrió de golpe. ¿Ethan? Los vicepresidentes intercambiaron miradas incómodas y culpables. Levanté la vista y vi a Clara sentada a la cabecera de la mesa. Noah estaba sentado justo a su lado, a su izquierda, con la apariencia de ser el hombre de la casa. El gerente se apresuró a limpiar el desastre. Por suerte, el joven camarero no se había quemado. Le pedí disculpas y él simplemente se sonrojó y negó con la cabeza, asegurándome que estaba bien antes de volver corriendo a la cocina. Todo el tiempo, la mirada de Clara estuvo fija en mí.
Sara se acercó con una sonrisa tímida. ¿Ethan? ¿Cuándo llegaste? ¿Por qué no entraste y te sentaste? Hace 15 minutos, dije con cara de pocos amigos. ¿Continúan? Ay, es solo un malentendido. Clara, ¿no vas a decir nada? Sonrieron torpemente mientras los demás se levantaban e intentaban convencerme de que me sentara. De repente, Noah echó la silla hacia atrás, se levantó y se sirvió un vaso de licor. Señor, por favor, no se equivoque. Eso no es lo que todos querían decir. Sus dedos temblaban levemente al levantar la copa. Hoy es mi primer día como empleado fijo. La señorita Vance invitó a los vicepresidentes a celebrar conmigo. Estaba un poco sensible y me quejé un poco sin pensar. Es todo culpa mía. Por favor, no te enojes más con la señorita Vance. Beberé esto como disculpa. Noah bebió el licor de un trago y empezó a toser con fuerza. Su hermoso rostro se puso rojo como un tomate mientras las lágrimas le llenaban los ojos. Clara, sentada a su lado, frunció el ceño ligeramente y le entregó una servilleta. Solté una risa fría. Lo has dicho todo, ¿verdad? Y me has achacado un delito bastante grave. Noah levantó la vista, su expresión era una mezcla de fragilidad y desafío, cuidadosamente elaborada. Llegué a esta gran ciudad sola después de graduarme. No tengo familia ni amigos aquí. La señorita Vance es la única persona en quien puedo confiar. Anoche llovió muy fuerte. Entré en pánico y esa fue la única razón por la que la llamé. Dijiste que no tengo límites y puedo aceptarlo. Pero también insultaste a mis padres. De verdad que no puedo aceptarlo, dijo con voz entrecortada, con la voz llena de lágrimas contenidas. En cuanto dijo eso, las expresiones en los rostros del vicepresidente cambiaron, y las miradas que me dirigieron se llenaron de desaprobación. Estaba tan enfadado que tuve que reírme, y estaba a punto de replicar cuando Clara habló de repente. Ethan no insultó a nadie. Miró directamente a Noah y le dijo con severidad, no vuelvas a sacar esto a colación. El asunto está zanjado. Noah solo pudo asentir dócilmente en respuesta. Luego, armándose de valor, sirvió 2 copas más de licor, se acercó a mí y dijo, Señor, permítame brindar por usted otra vez. ¿Puedes perdonarme? Esta vez Clara no lo detuvo. Sabía que aguantaba el alcohol. Pero lo que no sabía era que tenía una úlcera. No podía beber nada de alcohol. Salvara o no este matrimonio, no iba a arriesgar mi salud por algo tan absurdo. Le quité el vaso de la mano, y con un rápido movimiento de muñeca, vertí el contenido al suelo. La expresión de todos en la mesa cambió al instante. Noah parecía estar a punto de llorar de nuevo, volviéndose hacia Clara como si pidiera ayuda. Al instante siguiente, el fuerte y seco sonido de una bofetada resonó por la sala, impactándole de lleno en la cara. «¡Qué descaro tienes, ¿verdad? Encantar a toda una sala de mujeres y creer que puedes intimidar a mi Ethan porque no tiene a nadie que lo respalde?» El familiar y reconfortante aroma a madera de cedro llenó el aire. Mark había llegado. Antes de que nadie en la sala pudiera reaccionar del todo, examinó la mesa y finalmente fijó la mirada en Clara. «Clara, ¿vas a quedarte ahí sentada viendo cómo este chico guapo pisotea a Ethan? ¿Sabes siquiera que no puede beber ahora mismo por su salud?» Clara me miró entonces, con una expresión de confusión y asombro en su rostro. «¿Qué le pasa?» «No es asunto tuyo. Ve a cuidar de tu pequeño asistente», dije. Agarré a un furioso Mark y lo saqué de la habitación, dejando atrás al grupo atónito. «Ethan, tus habilidades de lucha se han oxidado», dijo Mark más tarde, tomando un gran trago de su té de burbujas y dándose una palmadita en el pecho con frustración. «En la universidad, no tenías ningún problema lidiando con todos los chicos que constantemente rodeaban a Clara. ¿Qué pasó ahí dentro hoy? ¿Por qué dejaste que te pisotearan así? Además, no estás bien. ¿De qué tienes miedo? Deberías haberle dado una paliza». Le froté la espalda a Mark para calmarlo y le dije en voz baja, «Anoche le pedí el divorcio a Clara. Ella aceptó. Por eso tengo que operarme. Quiero mudarme a Portland». La rápida ráfaga de bombas hizo que Mark se atragantara con el té. Tras calmarse, guardó silencio un buen rato. «Ethan, 7 años.
¿De verdad puedes dejarlo todo atrás?, preguntó Mark en voz baja. Sabía que no intentaba excusar a Clara. Tenía miedo de que me arrepintiera de mi decisión, de que me rompieran el corazón. Después de todo, había amado a Clara durante 7 años. Se había convertido en una parte inseparable de mi vida. Vi pasar a un niño pequeño con un globo rojo brillante y me quedé pensativo. Me había hecho esa misma pregunta incontables veces en los últimos días, pero algo que Mark acababa de decir lo puso todo en claro. Dijo que antes manejaba con facilidad a todos los chicos que le coqueteaban a Clara, pero la verdad es que nunca he sido una persona dura ni conflictiva. Era de las que se enfadaban durante medio día después de una simple discusión con un compañero de piso, y nunca se me dio bien manejar los dramas de los celos. Todo lo que tenía que hacer era decirle a Clara que sentía celos. Ella sería entonces quien tomaría la iniciativa y pondría fin de forma clara y firme a cualquier hombre que se acercara demasiado. La situación nunca había llegado al punto tan feo que han alcanzado hoy. Esta vez, preferiría firmar los papeles del divorcio antes que simplemente transferir a Noah a otro departamento. Fue entonces cuando supe con absoluta certeza que esta relación no tenía salvación. La primera vez que vi a Clara, fue en circunstancias bastante dramáticas. Mi compañera de cuarto en la universidad salía con su compañera de cuarto, pero resultó que la chica le era infiel. Al día siguiente de descubrirlo, mi compañera nos llevó a algunos de nosotros para confrontar al infiel, y Clara estaba allí. La chica tartamudeó, intentando que Clara confirmara su mentira y dijera que había estado en su dormitorio toda la noche. Pero una vez que Clara comprendió lo que pasaba, su rostro se volvió frío y duro. No puedo ayudarte, dijo. Ser leal a tu pareja es el requisito mínimo en una relación. La voz de la joven era fría y clara. Llevaba una camisa a cuadros descolorida. Pero al enfrentarse a las burlas y amenazas furiosas de mi compañera de piso, su mirada era tan firme e inquebrantable como si defendiera una verdad preciosa e inmutable. En ese instante singular, mi corazón dio un vuelco. Era cierto. Mis criterios para encontrar pareja siempre habían sido simples, resumidos en 2 palabras. Lealtad y fidelidad. Era lo más básico que se podía pedir, pero también lo más difícil de encontrar. Desde que tengo memoria, mis padres discutían constantemente por este mismo tema. Mi padre era guapo y un conocido playboy de su época. Se pasaba la noche entera en salones de baile, y a menudo volvía a casa con el cuello manchado de lápiz labial rojo brillante. Mi madre lo amaba y lo odiaba con una pasión feroz. Una vez incluso se puso un cuchillo en la garganta, intentando obligarlo a dejar de ver a esas otras mujeres. Pero cada vez, mi padre la engatusaba durante unos días antes de volver a su vida nocturna. Finalmente, el delicado hilo en la mente de mi madre, llamado cordura, se rompió. El día del solsticio de invierno, se pintó los labios de un rojo brillante, se puso su vestido favorito y me abrazó por última vez. Ethan, dijo, nunca encuentras un hombre como tu padre. Entonces, sin mirar atrás, saltó del techo del salón de baile, cayendo sobre la nieve prístina como una flor brillante y rota. Reviví esa escena en incontables pesadillas y rechacé a todas las chicas que me persiguieron hasta que conocí a Clara. Pensé, no se parece a mi padre. Al principio, Clara no estaba interesada en mí en absoluto. Me decían que era la famosa reina de hielo del departamento de física y que nunca la habían visto coqueteando con nadie, pero eso solo me animó a conquistarla. Tenía el estómago sensible, así que la esperaba fuera del dormitorio femenino antes del amanecer cada mañana para darle un desayuno caliente. A ella le encantaba la filosofía, así que iba a la biblioteca a sacar los mismos libros que ella había leído, y de vez en cuando publicaba mis reseñas en mis redes sociales, que había configurado para que solo ella pudiera ver. Le encantaban las bandas indie, así que recorría media ciudad buscando discos fuera de producción y luego, sin darle importancia, se los regalaba por su cumpleaños. Y así hasta el invierno de nuestro 2º año. Como de costumbre, estaba afuera del dormitorio femenino con una bolsa de panecillos calientes esperando acompañar a Clara a su clase de la mañana. Se acercó, vio que tenía la nariz y las orejas enrojecidas por el frío intenso y de repente suspiró. Se quitó la bufanda y me la puso con cuidado alrededor del cuello. Ethan, dijo en voz baja, ámate a ti mismo primero, antes de amar a los demás. Enterré la cara en la suave lana de su bufanda, con los ojos entrecerrados por una amplia sonrisa. Claro que me amaba.
Precisamente por eso elegí con tanto cuidado a mi pareja. Y desde ese día, y durante 7 años, Clara solo tenía ojos y corazón para mí. Hasta que apareció Noah. Un día de julio, Clara llegó muy tarde del trabajo. Explicó que le habían dado un raspón al coche y que había tenido que llevarlo a reparar. Le pregunté qué había pasado y si estaba herida. Ella simplemente negó con la cabeza, me rodeó la cintura con los brazos y me contó que le había pasado algo interesante ese día. Al parecer, el Departamento de Recursos Humanos había rechazado a un recién graduado para un puesto. Pero el chico se negó a aceptar un no por respuesta, tendió una emboscada a su coche en el aparcamiento subterráneo con su currículum en la mano y casi lo atropellan. Fruncí el ceño, a punto de comentar lo peligroso e imprudente que era aquello. Pero entonces vi a Clara, absorta en el recuerdo del suceso. Una leve sonrisa en su rostro, de la que ella misma parecía no ser consciente. Un pánico repentino e inexplicable me invadió. Y todo lo que siguió solo sirvió para confirmar mis temores más profundos. ¿Serían los emojis caricaturescos que de repente empezaron a aparecer en sus mensajes de texto? ¿O sería el hecho de que llegara 2 horas tarde a mi cena de cumpleaños? O cómo, aunque mis pequeños problemas estomacales no requerían ningún cuidado especial, le pedía a nuestra empleada doméstica que le preparara todo tipo de sopas insípidas y saludables para llevar a la oficina en un termo grande. Y luego estaba el reloj. Se suponía que sería mi regalo de aniversario, pero terminó encargándole uno también a Noah. Eran demasiadas cosas. En los últimos 3 meses, habíamos discutido por Noah más de las que podía contar. Dijo que Noah le recordaba a ella misma de joven, proveniente de un entorno humilde pero con un espíritu fuerte y resiliente. Cuando hablaba de sus viejos y descoloridos zapatos de lona, sus ojos se llenaban de profunda compasión. Insistía en que solo lo veía como un colega joven al que asesoraba, pero cruzaba la línea entre lo profesional y lo personal una y otra vez, pisoteando mi dignidad en el proceso. Hace apenas 2 días, durante una pelea tremenda, destrocé la pequeña figura de cerámica del cerdito que Noah le había regalado. Clara se quedó helada, dio un portazo y salió furiosa de casa. Lloré desconsoladamente, y cuando fui a lavarme la cara al baño, me horroricé al ver en el espejo que mi expresión era idéntica a la de mi madre hacía tantos años. Mi rostro era una horrible y retorcida máscara de resentimiento y amargura. En ese instante, supe que tenía que irme. Reservé un vuelo a Portland con Mark y volví a casa a empacar mis cosas. Cuando abrí la puerta principal, encontré a Noah allí de pie. Se estremeció un instante al verme, pero enseguida se enderezó. Ethan, estoy aquí para ayudar a la señorita Vance a empacar. Me llevará de viaje de negocios a Boston. Tras decir esto, Noah observó mis movimientos con recelo, visiblemente todavía asustado por la bofetada que Mark le había dado. Lo traté como si fuera invisible y pasé de largo hacia el dormitorio. Clara estaba dentro, buscando ropa. Trajes, faldas y blusas estaban esparcidos por toda la cama. Al verme, apretó los labios y me preguntó con indiferencia, ¿no te sentías bien ayer? ¿Será que te dolía el estómago otra vez? Solté una carcajada sarcástica. Ya estamos divorciados. No tienes que preocuparte por mi salud. Escabulléndome entre el desorden del suelo, abrí un cajón y empecé a empacar mis cosas. Clara se cruzó de brazos, siguiendo con su mirada inquisitiva cada uno de mis movimientos. Tras observarme un momento, de repente soltó una suave carcajada. Sabías que iba a Boston. No confías mucho en mí, ¿verdad? Anda, cuéntamelo. ¿Cuándo planeabas seguirme en secreto? Haré que Noah cambie tu billete y podremos ir todos juntos. La ignoré, y de puntillas, cogí la maleta que estaba encima del armario. Clara se acercó para ayudarme a bajarlo. Intenté mantener la distancia, pero aprovechó para abrazarme. Deja de enfadarte. ¿Te vengaste? Le dieron. ¿No te basta? Me susurró al oído con dulzura. Este era uno de los movimientos clásicos de Clara. Fruncí el ceño, a punto de apartarla, pero justo entonces oí la voz de Noah desde el otro lado de la puerta. Señorita Vance, tengo un poco de sed. ¿Puedo bajar a comprar una botella de agua? Clara se detuvo y lo miró. Hay agua en el refrigerador. Puedes traerla tú mismo. Pero Noah negó con la cabeza con nerviosismo,
adoptando la misma timidez de antes. A tu marido probablemente no le gustaría que tocara cosas de tu casa. Iré a la tienda de abajo. Me reí a carcajadas. Ya que sabes que no me gusta, ¿qué haces aquí? ¿Solo estás aquí para molestarme a propósito? Al percibir la hostilidad en mi tono, Noah enrojeció los ojos y apartó la mano del marco de la puerta como si se hubiera quemado. La voz de Clara se volvió pesada. Le pedí que viniera. Es más conveniente ir juntos al aeropuerto más tarde. Entonces se volvió hacia Noah y le dijo con dulzura, no conoces este barrio, así que no te alejes. Está bien. Solo trae un poco de agua del refrigerador. Noah asintió y se alejó, con cara de ofendido. En cuanto estuvo fuera del alcance del oído, Clara me miró directamente a los ojos y dijo con seriedad, no lo entiendo. Puedes ser tan tolerante y considerado con un camarero cualquiera en un restaurante, así que ¿por qué la tienes tan enfadada con Noah? Es solo un chaval de 20 y pocos años. Es perfectamente normal que cometa errores. Esbocé una sonrisa burlona. Porque soy un hombre mezquino y celoso que se vuelve loco de envidia cuando ve a su esposa con un asistente y está dispuesto a usar la amenaza del divorcio para salirse con la suya. ¿Lo entiendes ahora? ¿Estás satisfecho con esa respuesta? Clara retrocedió medio paso, con el ceño fruncido, como si estuviera completamente decepcionada de mí. Si vas a ser así, no vengas a Boston conmigo. ¿Quién dijo que iba contigo?, dije con desdén. ¿Y entonces a dónde vas a ir? La ignoré y volví a mi ropa. Pero en cuanto abrí el armario, me invadió el empalagoso aroma a azahar. No pude evitar sentir náuseas. El difusor del armario estaba encendido a azahar. Mi aroma más odiado. Era exactamente el mismo que la colonia que usaba Noah. Clara no lo entendió al principio. Entonces vio mi rostro pálido y suavizó su tono. ¿De verdad no te sientes bien? ¿Has ido al médico? Negué con la cabeza. Es un problema viejo. Extendió la mano para tocarme la frente y estaba a punto de decir algo más, pero Noah volvió a llamar a la puerta. Señorita Vance, deberíamos irnos ya o perderemos el vuelo. Clara miró la hora, dudó un momento y luego me ayudó a sentarme en el borde de la cama. Me dio instrucciones con suavidad, que la criada te prepare algo ligero mientras no estoy. Cuando regrese, te traeré unas palmeras de Boston. Me besó suavemente la cabeza, como siempre, como si nuestra discusión se hubiera olvidado por completo y como si yo, como siempre, la esperara obedientemente en casa. Tras llegar a Boston, Clara parecía decidida a hacer las paces. Me enviaba su itinerario detallado todos los días, puntualmente, y me preguntaba constantemente por mi salud. Fue como en los viejos tiempos. Nunca respondí. Casi me dieron ganas de reír. En realidad, no necesitaba contarme nada de esto. Las redes sociales de Noah se actualizaban con la suficiente frecuencia como para mantenerme al tanto. Clubes de golf, estaciones de esquí privadas, clubes náuticos, subastas exclusivas. A donde quiera que iba Clara, él la seguía. Como los horarios de trabajo oficiales eran confidenciales, solo publicaba sobre sus juegos y diversión. Estos vistazos selectos a un estilo de vida glamuroso y de alta sociedad le generaron a Noah una oleada de tráfico y atención en línea. Un comentario muy popular incluso le preguntó cuándo planeaban tener un bebé él y el director ejecutivo para que el comentarista pudiera hacer fila para reencarnarse en su hijo. Noah respondió con un emoji sonrojado y fijó el comentario al principio del hilo. Las publicaciones se difundieron rápidamente en nuestro círculo social, y el perfil borroso de Clara al fondo de las fotos fue reconocido enseguida. Una voz diferente empezó a aparecer en la sección de comentarios. Esa es la directora ejecutiva de Apex Tech. Recuerdo que su esposo fue compañero de universidad. Se casaron justo después de graduarse. ¿Qué demonios? ¿Así que este bloguero es el otro? Llevo mucho tiempo engañándolos. Uf. Me dejaron de seguir. Has contaminado mi feed. ¿Por qué todos critican duramente al tipo? Permítanme decir unas palabras sobre la mujer. Es una infiel. Comentarios similares se multiplicaron rápidamente. Noah no pudo borrarlas lo suficientemente rápido, así que se vio obligado a ocultar las publicaciones y configurar toda su cuenta como privada.
Pero el tema ya se había vuelto viral. Alguien abrió un hilo popular analizando si la mano derecha de H. Clara era consciente de que el otro hombre tenía una aventura. Estaba a punto de pasarlo por alto, pero lo reconsideré, volví atrás y pagué para aumentar la visibilidad de la publicación. Que crezca, pensé. No vendría mal. Soy de los que disfrutan viendo un buen desastre. Un dolor sordo empezó en el bajo vientre. Dejé el teléfono y di un sorbo al caldo caliente que Mark me había traído. Al día siguiente de mi vuelo a Portland, me operaron en un hospital privado. El médico me dijo que necesitaba descansar y me sugirió quedarme unos días para recuperarme. Así que me quedé una semana entera. No sentí la angustia abrumadora que había imaginado. Al despertar de la anestesia, estaba tan tranquilo que me asusté. Solo fue una pequeña operación de estómago causada por la ansiedad y el estrés crónicos. Agradecí haber tomado finalmente la decisión de deshacerme de la raíz de esta enfermedad. Una relación poco saludable es como un tumor. Cuanto antes lo elimines, mejor. Un ligero sabor medicinal se extendió por mi boca. La ama de llaves de Mark era una excelente cocinera. Terminé todo el plato de sopa y comencé a leer un contrato de transferencia de acciones. Como esperaba, Clara me contactaría muy pronto. Simplemente no esperaba que apareciera en persona. Acababa de hablar por teléfono con Mark, quien me había avisado. Una figura agotada por el viaje apareció frente a la puerta de mi habitación. Clara tenía el rostro pálido mientras me miraba con la mirada perdida, tumbada en la cama. Tras un largo silencio, movió los labios y logró forzar una pregunta con voz tensa. ¿Por qué estás en la unidad de gastroenterología? Tuve una pequeña operación, respondí con calma. Esa que has estado ignorando durante tanto tiempo. Su cuerpo se tambaleó y casi se desploma. Las enfermeras que pasaban por el pasillo miraban con curiosidad a la mujer, habitualmente aguda y profesional, que ahora parecía tan vulnerable. Suspiré. Pase, cierre la puerta. Tengo algo que decirte. Clara caminó aturdida hacia mi cama. Al mirarla de cerca, noté las tenues ojeras bajo sus ojos. Su blazer estaba sin planchar y el cuello arrugado. Parecía que había llegado corriendo en un vuelo nocturno. Aparté la mirada y le di una carpeta. El divorcio fue demasiado apresurado. No gestionamos adecuadamente la división de nuestros bienes. Apex es la obra de tu vida. No quiero acciones. Solo denme 5 millones en efectivo. En cuanto a los bienes raíces, los fondos mutuos y las pólizas de seguro, quiero la mitad de todo. Clara hojeó los documentos sin levantar la vista, sus manos comenzaban a temblar. Me miró con una expresión de absoluta incredulidad. ¿Cuándo hiciste todo esto? Sonreí sin emitir sonido alguno. Mientras llevabas a tu asistente especial a ver el mundo, Clara frunció el ceño y se apresuró a explicar, si es por esa cuenta de redes sociales, ya le he pedido a mi equipo que se encargue de ella a nuestra agencia de relaciones públicas. La noticia será contenida y la cuenta será eliminada de inmediato. No tendrá mayor impacto. Noah, él. Hizo una pausa. Noah será transferido a una sucursal en otro estado. Ya no será mi asistente. Dijo que las redes sociales eran solo un trabajo secundario, que se dejó llevar y escribió todo eso para conseguir clics. Nada de eso era real. Las palabras de Clara salían cada vez más rápido. Me miró angustiada, con la mano temblorosa al extenderla, queriendo tocarme el estómago. Ethan, han pasado 7 años. ¿Por qué tenemos que llegar tan lejos? ¿Por qué? Le aparté la mano con frialdad. Incluso ahora, sigues pensando que no has hecho nada malo, ¿verdad? Clara se quedó paralizada y luego siseó entre dientes, apenas conteniendo la ira. ¿Qué hice mal? Nunca ha habido nada entre Noah y yo aparte de una relación profesional. Nunca he cruzado esa línea ni he hecho nada que te traicione. Me agarré el estómago, riendo tan fuerte que se me saltaron las lágrimas. Entonces, recordar el nivel de azúcar de tu asistente, regalarle un reloj de decenas de miles de dólares por su cumpleaños, ser inseparables en los viajes de negocios, incluso beber del mismo vaso, ¿es parte del trabajo? Nuestra señorita Vance es increíblemente humana. Aplaudí suavemente, con la voz llena de fingida sinceridad.
El rostro de Clara pasó de ceniciento a pálido como un fantasma. Apretó los labios con fuerza, y tardó mucho en explicarse. Solo vi mi antiguo yo en él. ¿No lo entiendes? Así era entonces, pobre, marginado, chocando contra muros dondequiera que buscaba trabajo. Tenía que apretar los dientes y superar todo completamente solo. Lo entiendo. La interrumpí y cerré los ojos. Al final, seguía débil y me temblaba la voz al hablar. Fui yo quien estuvo contigo en todo eso. ¿Te has olvidado, Clara? ¿De aquellos años inseguros, amargos y confusos de nuestra juventud? Había protegido su orgullo con tanto esmero. Caer mi moto bajo la lluvia y quedar cubierta de barro. No importaba. Ahorrar durante siglos para comprarle un traje rebajado me hacía más feliz que comprarme 100 conjuntos nuevos. Celebrando nuestro aniversario en un puesto de comida callejera barata, estaba tan consumida por la culpa que se le pusieron los ojos rojos, prometiendo que algún día me lo compensaría. Me reí, levanté mi vaso de plástico para saludar a un perro callejero y grité que algún día seríamos ricos. Fui yo quien la acompañó desde un pequeño apartamento de alquiler a un mundo más amplio, y ella estaba deseando aprovechar los frutos de ese viaje compartido y usarlos para criar a otro joven. ¿Sabes por qué odio celebrar mi cumpleaños sola? Clara parecía atónita, completamente confundida por el repentino cambio de tema. Porque cada año, en mi cumpleaños, sueño con el día en que mi madre se suicidó. Estaba loca por las infidelidades de mi padre y todas sus tonterías. Ella eligió morir antes que quedarse conmigo. Acaricié las sábanas blancas y frescas y le hablé en voz baja. Y este año, en mi cumpleaños, tú también me abandonaste. Todo porque tuviste que ayudar a Noah a arreglar su estúpida computadora. Clara intentó explicarlo de nuevo. Negué con la cabeza y la miré fijamente a los ojos. Tú lo dijiste. Ser leal a tu pareja es lo mínimo en una relación. La bala de hace 7 años por fin dio en el blanco. Clara se agarró la cabeza como si le doliera. No puedo volver a pasar por eso. Este matrimonio se acabó. Deberías irte. Clara se negó a irse. Mark le gritó un montón de cosas desagradables e incluso le dio 2 bofetadas. Pero al día siguiente, volvía, esperándome tranquilamente fuera de mi habitación del hospital sin falta. Traía suplementos más caros, junto con mis palmeras favoritas y ramos de lirios. No toqué nada. Pedí a las enfermeras que me lo devolvieran todo sin abrir. Esto continuó hasta el día antes de mi alta. Sara, la vicepresidenta, me llamó de repente. Dijo que un competidor se estaba aprovechando de la situación con Noah y que la prensa negativa se estaba descontrolando. Las acciones de Apex Tech se desplomaban. Preocupado por si el valor de mis acciones se veía afectado, llamé a Clara y le pedí que volviera a gestionar la crisis de la empresa. Yo también volveré un rato, añadí. Los ojos de Clara se iluminaron con un destello de esperanza. Pero no voy a asistir a ninguna conferencia de prensa, y definitivamente no te ayudaré a controlar los daños. Tú causaste este desastre. Tú lo limpias. Cuando Sara llamó, además de intentar convencer a Clara de que volviera, tenía otra petición. Los miembros de la Junta querían que diera una conferencia de prensa conjunta con Clara para desmentir públicamente los rumores de una aventura. Después de todo, no ocurrió nada físico, argumentó ella. Al menos deberías darle una oportunidad a Clara. Llevan tantos años juntos. ¿Sabes a cuántas personas ha rechazado por ti? Si de verdad hubiera querido hacer algo, lo habría hecho hace mucho tiempo. Esta vez fue el asistente, que era joven y tonto. Simplemente sé más persona, no le guardes rencor. Apex solo te reconoce como el marido del jefe. ¿De acuerdo? Solté una risa sin humor. Sara, no soy considerado. Soy un hombre sensible y desconfiado. No puedo ayudarte con esto. Además, Clara y yo estamos divorciados. En cuanto a ser el esposo del jefe de Apex, quien quiera ese título, que lo tenga. Sara se quedó completamente en silencio al otro lado de la línea. Colgué el teléfono bruscamente. Respiré hondo. Un último viaje de regreso. Había una cosa más que tenía que hacer. Había planeado viajar por separado de Clara,
pero debió de buscar la información de mi vuelo porque me siguió al aeropuerto como un fantasma silencioso. No me apetecía molestarla, así que me puse las gafas de sol y dormí todo el vuelo. Tuvo la consideración de mantener la distancia y no me molestó. No cruzamos ni una sola palabra. Y así llegamos a la puerta de casa. Noah, quien debió enterarse de nuestro regreso de alguna parte, nos esperaba allí. Había perdido bastante peso en tan solo unos días. Vestía como un estudiante y tenía un aspecto desaliñado, muy distinto del hombre seguro de sí mismo, impecablemente vestido y con el traje a medida que había visto la última vez. En cuanto vio a Clara, sus ojos se enrojecieron de agravio. Señorita Vance, Recursos Humanos me ha suspendido. Tiraron todas mis cosas. La cara de Clara estaba fría. Fue por orden mía. Debes presentarte en la sucursal el mes que viene. Pero soy tu asistente, intentó argumentar Noah. Deberías saber que hiciste mal. Una suspensión y un traslado es el castigo más leve que podrías recibir. El tono de Clara era duro e implacable. Lo rodeó, intentando guiarme al interior de la casa. Noah, con los ojos enrojecidos, la persiguió. Pero acabo de publicar algunas cosas en redes sociales. ¿Qué hombre no ha fantaseado con que un poderoso director ejecutivo se enamore de él? Se derrumbó, sollozando desconsoladamente. Admito que me inventé algunas cosas, pero hay que crear una historia para conseguir tráfico en redes sociales. Señorita Vance, sabe que mis padres tienen discapacidades y tengo un hermano menor que aún estudia. Todos dependen del dinero que envío a casa cada mes. Tengo mucha presión, y por eso intenté ganar dinero extra de esta manera. Señorita Vance, por favor, deme una oportunidad más. Noah extendió la mano y agarró la manga de Clara. Fue una actuación bastante trágica. Crucé los brazos y observé, completamente entretenido por el espectáculo. Incluyendo el reloj, Noah había recibido al menos $1 millón en regalos y bonificaciones de Clara durante sus escasos meses en el trabajo. Eso sin mencionar la ropa de diseñador para banquetes, las tarjetas VIP para clubes privados, etc. Había investigado sus antecedentes. Sus padres sí tenían algunos problemas de salud, pero eran personas honestas y trabajadoras, no de las que exprimen a su hijo. Noah estaba tan desesperado simplemente porque no soportaba la idea de renunciar a su actual estilo de vida lujoso. Clara pareció darse cuenta también. Le quitó la mano de encima con disgusto. ¿Ya basta? Si no te vas ahora mismo, llamaré a seguridad. Noah seguía llorando e intentando defenderse. Nunca pensé que esa publicación llamaría tanto la atención. Alguien debió de estar avivando el fuego tras bambalinas, dijo. Y entonces pareció haber encontrado una oportunidad, y sus ojos rojos se volvieron hacia mí. Señor, ¿fue usted? Sé que no le caigo bien, pero Apex es la obra de la vida de la señorita Vance. ¿Cómo pudiste hacer esto solo para vengarte de ella? Cállate, rugió Clara. Deja de intentar insultar a Ethan. No estás en posición de hablar de lo que ha hecho por Apex. Caleb se rió entre lágrimas. Señorita Vance, ¿aún no lo entiende? Mírelo con esa actitud arrogante y arrogante. ¿Qué ha hecho por usted además de alimentarse de sus emociones, gastar su dinero y exprimirla hasta el cansancio? ¿Alguna vez se ha preocupado de verdad por su salud? ¿Tiene idea de cuánto trabajó para construir esta empresa desde cero? Mientras usted trabajaba día y noche para la empresa, demasiado ocupada para comer, él estaba en casa haciéndose el joven rico, haciendo berrinches y peleándose con usted por nada. ¿Qué ha hecho por ti? Una persona así no merece estar contigo. El rostro de Noah se retorció de odio mientras me miraba fijamente. De repente, sentí un profundo alivio. Levanté la mano y le di una bofetada. Parece que no aprendiste la lección la última vez, dije. Cuando estuve con Clara en las buenas y en las malas, tú seguías soñando despierto con hacerte rico. ¿Qué derecho tienes a decir que no la merezco? Seguridad, al oír el alboroto, finalmente llegó y se llevó a Noah, que gritaba. Gritó el nombre de Clara una y otra vez, pero no recibió respuesta. Clara dio la conferencia de prensa sola. Se disculpó con sus seguidores y anunció que se tomaría una licencia temporal, lo cual no afectaría las operaciones normales de la empresa.
Gracias a su sincera disculpa y a la oportuna creación de un fondo benéfico corporativo para desviar la atención pública, logró frenar la sangría financiera. Tras la escena de Noah ese día, Clara canceló por completo su traslado a la sucursal. Él no se dio por vencido e intentó el mismo truco de emboscar su coche en el garaje. Pero ese día, Sara era quien conducía. No pudo frenar a tiempo y terminó atropellando a Noah, enviándolo al hospital. En el hospital, Noah lloró y exigió que Clara fuera a verlo. Alguien grabó el incidente y lo publicó en línea, lo que provocó otra ola de burlas públicas. Para cuando vi el vídeo, ya había finalizado la transferencia de mis acciones y la división completa de nuestros bienes. El día antes de mi partida definitiva a Portland, fui a ver a mi madre. Su tumba estaba impecablemente cuidada, con un ramo fresco de lirios morados y una caja de pasteles de frijol mungo, sus favoritos, colocados ante la lápida. Mi rostro estaba inexpresivo. Tomé las flores y los pasteles, los metí en una bolsa de plástico y los reemplacé con los que había traído yo misma. Mamá, ya no podré tirar lo que trae. Haz como si no los vieras, ¿vale? Acaricié su rostro sonriente en la pequeña fotografía y le dije en voz baja, todos estos eran de mi padre. Tras la muerte de mi madre, todos pensaron que se volvería a casar pronto, pero en cambio, era una persona completamente diferente. Después de su funeral, se quedó solo en casa durante 3 días y 3 noches, y luego se afeitó la cabeza. Dejó de ir a los salones de baile, dejó de coquetear con otras mujeres y se pasaba la mayor parte del día bebiendo hasta quedar inconsciente. Cuando estaba sobrio, se aferraba a la fotografía de mi madre y lloraba desconsoladamente. Una anciana vecina nuestra negaba con la cabeza y suspiraba cada vez que lo mencionaba. Él no supo tratarla bien cuando estaba aquí, decía. ¿De qué sirven las lágrimas ahora? Así es, ¿de qué sirven? Si la profundidad del amor se mide por el dolor de la separación, entonces una relación así no es más que un tormento mutuo. Mientras bajaba la colina del cementerio, empezó a llover ligeramente. El otoño estaba a la vuelta de la esquina y se sentía un ligero frescor en el aire. A lo lejos, vi a Clara de pie bajo un cartel de la calle, con un paraguas en la mano, aunque no tenía ni idea de cuánto tiempo llevaba esperando allí. Al verme, se acercó corriendo, inclinó el paraguas para taparme y sacó una bolsa de papel caliente con castañas del bolsillo de su abrigo. Vi a un vendedor ambulante vendiéndolas. Así que te compré una bolsa. Recuerdo que siempre se te antojaban castañas asadas cada otoño. Me ofreció la bolsa con cuidado, como si me estuviera presentando un tesoro invaluable. El dulce aroma tostado llenó el aire. No la tomé, solo miré su hombro, que poco a poco se iba empapando por la lluvia. Clara, dije, ¿recuerdas la mañana que nos vimos? Pareció sorprendida. Luego, una pizca de alegría se dibujó en su rostro al asentir. Lo recuerdo. Nevaba a cántaros y me esperabas fuera del dormitorio con bollos. Tenías la cara roja de frío. Le quité el paraguas y lo enderecé, asegurándome de que le cubriera el hombro. En aquel entonces, me dijiste que me quisiera a mí mismo primero, antes de amar a los demás. Bajé la vista y saqué otro paraguas de mi mochila. Si me pides que lo olvide todo y vuelva contigo, no sería más que una tortura para mí. No se puede reparar el agua derramada ni reparar un espejo roto, así que centrémonos en amarnos de ahora en adelante. La luz en los ojos de Clara se apagó lentamente. Lo siento, dije. No me busques más. Tenía muchas cosas que hacer. Como renovar mi casa nueva. Como tener un cachorrito. Como abrir mi propio estudio. Abrí el paraguas y me di la vuelta para marcharme. Mark me acababa de enviar una foto. La casita que compré tiene un balcón orientado al sur. Por la tarde, el sol entra a raudales, tiñendo las tablas del suelo de madera de un suave color dorado. Es hermoso. Para mí, esta lluvia ha terminado.